Buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en que nos escuchan. Bienvenidos a Pausa Histórica en el podcast de la semana. Esta vez nuestro autor, Vicente Pérez Rosas, nos va a hablar sobre una experiencia docente en la pandemia. Muy bien, Vicente, bienvenido a Pausa Histórica y coméntanos de principio cuál fue tu inspiración para escribir este texto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy un poco nervioso, pero bueno, eso se quita. ¿Cuál fue mi inspiración para realizar este pequeño trabajo? Bueno, he de contarte que yo soy docente de secundaria y bachillerato. Entonces, obviamente, este tiempo, estos meses han sido de cambios, han sido de cosas raras y extrañas. Y bueno, el papel de un docente y de un historiador, obviamente, es la construcción de la historia o la reconstrucción. Y bueno, dije, ¿por qué no hacer un pequeño escrito que nos hable acerca de esta experiencia que todos estamos pasando de diferentes maneras, pero que todos estamos pasando en este momento de incertidumbre? Exactamente, Vicente. Yo estoy segura que muchos padres, maestros e incluso los alumnos están identificados aquí en tu texto. Entonces vamos a empezar a abordarlo para que nos puedas explicar más sobre lo que escribiste en el blog. Vamos a ver. Primero, nuestra pregunta sería, ¿qué implica la educación en línea? ¿Qué es ¿Qué la implica? educación en línea? Ok, ¿qué es la educación en línea? Mira, primero hay que, bueno, los encargados de CEP y demás mencionan que hay una diferencia entre educación en línea y educación a distancia, ¿ok? A mi consideración es muy parecido, pero ellos señalan que la educación a distancia también tiene que ver con que tú leas en casa, con que tú veas los canales de televisión, ¿ok? Que tú vayas un poco más fuera del tema de la computadora o fuera del tema del Zoom o del Meet o de cualquier plataforma que estés utilizando, ¿ok? Y la educación en línea pues tiene que ver obviamente con las tecnologías de la información, a mi parecer, que el Classroom, que no sé, que los videos, las videollamadas, las conferencias, ¿ok? Entonces es un aspecto más de tecnologías de la información, el aspecto de la educación en línea. No sé si te voy a poner un ejemplo. Eh, una vez una autoridad educativa de ahí de la zona de donde yo trabajo, decía que los niños tenían que ver la tele y que eso era la educación a distancia. Ok, bueno, los canales educativos que lo sacaron y demás, sale, y él nos hacía la diferencia que distancia significa que no precisamente tienes que estar en la computadora, ¿ok? Bueno, esas fueron sus palabras y es lo que yo te puedo comentar. Sí, me parece muy bien que hagas esta distinción entre distancia y en línea, ¿no? También porque, pues, este modelo de educación en línea, se podría decir, lo suelen utilizar, pues, ya grados más altos, por ejemplo, en la universidad, donde nada más, pues, vas a utilizar estas plataformas para enviar tu trabajo porque ya eres responsable, ¿no? Como que sabes lo que tienes que hacer y si quieres aprender, lo vas a utilizar. Pero la educación en línea va a ser un poco diferente, ¿no? Vas a tener que interactuar más. En que nos mencionas también sobre estas plataformas que se están utilizando para la educación en línea, Zoom, Mitzi fue lo que nos mencionaste. ¿Cómo integras tú o qué plataforma es la que tú utilizas para dar tus clases y cómo integras tus tecnologías de la información y la comunicación con estas plataformas? Claro, mira, yo te voy a hablar desde dos puntos, desde el punto del docente y desde el punto del alumno, ¿ok? Desde el punto del docente, a nosotros en la institución donde yo laboro, nos solicitan que utilicemos Zoom, que utilicemos también Meet, ¿ok? Eso con respecto a la parte de docente. Y en la parte del alumno, yo estoy estudiando actualmente una licenciatura. En esta licenciatura nosotros utilizamos también, aparte de esas dos, utilizamos una que se llama Teams, que ahí también se puede utilizar videollamadas o videoconferencias. Y otra, bueno, nosotros tenemos la plataforma de Blackboard. En Blackboard hay un apartado donde también se pueden utilizar las videollamadas.
o las videoconferencias. Entonces, bueno, a final de cuentas podemos decirlo, es una interacción entre el docente y el alumno de frente a frente sobre una computadora y pues con internet presente, ¿no? Considero que estas plataformas son buenas, ¿ok? Estas aplicaciones, estas herramientas son buenas, ¿ok? Pero también son un poco cansadas, creo que ese es el término correcto. Son un poco cansadas porque, bueno, a final de cuentas, nosotros no estamos acostumbrados a estar 8 horas, 10 horas frente a una computadora y sentado en una silla, ¿ok? Al menos las personas que no son capturistas, bueno, que se encargan de capturar datos, pues muchas personas no estamos acostumbradas a estar sentados todo el día frente a un computador y esperar al otro día a volver a estar sentados frente a un computador, ¿ok? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, lo que te menciono de las aplicaciones. Sí, claro. Y bueno, ya haciendo referencia a estas aplicaciones, tú mencionaste algo muy preciso ahorita. Nos dijiste que necesitas una computadora y necesitas internet. En esta pandemia, qué bárbaro, cómo se vio, o sea, que los maestros dijeron educación en línea y luego a pedir los dispositivos, tienes que tener celular, tienes que tener computadora, preguntaron si tenías acceso a internet. Y de verdad, qué bárbaro, o sea, veías a los padres en las tiendas comerciales comprando computadoras de escritorio que les salían en 13,000 pesos, o veías a personas en estos centros donde componen celulares tratando de encontrar el dispositivo más barato que pudieran y que les saliera mejor para transmitir o enviar sus tareas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta necesidad que se presentó con la pandemia de obtener todos estos recursos? Y, por supuesto, los problemas que trajo consigo el tener que interactuar con ello. Sí, claro, claro. Y deja tú en los centros comerciales, también iban a las casas de empeño, y sacaban lo que podían las computadoras o los teléfonos celulares que se encontraban ahí. Mira, la verdad es que yo considero que en esta actualidad, dejando de lado la pandemia, creo que todos podemos o todos somos, tenemos la necesidad de acceder a estas tecnologías, a estas herramientas, ¿no? A estos dispositivos móviles, ¿ok? Pero nosotros no estábamos acostumbrados a una educación de esta manera, ¿ok? Y todo se vio reflejado con esta pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no perdió su trabajo? ¿Cuánta gente fue despedida? ¿Cuánta gente dejó de percibir ingresos? Y ahora que a lo mejor se está retomando, entre comillas, pues el trabajo, la economía y demás, te piden es como un requisito, ¿no? Que para que tú puedas estudiar es necesario que tú tengas un celular o una computadora. Y digo, no estamos en el mejor momento para estar pidiendo esto, pero si queremos seguir estudiando, desafortunadamente o afortunadamente tenemos que tener una computadora. ¿Ok? Yo considero que en algún momento México se tenía que innovar en las tecnologías de la información, que la educación en algún momento tenía que trascender en que la mayoría de los estudiantes tomaran sus clases o sus cursos de esta manera, pero creo que fue demasiado, demasiado rápido y fue por una urgencia o por una necesidad que se hicieron así las cosas. Porque si no tienes un teléfono, si no tienes una computadora, si no tienes una tableta, pues no tomas clases, ¿no? Actualmente. Ves la tele, pero pues la tele igual, ¿no? Hay gente que no tiene. La verdad desconozco si los canales educativos los pasan por cable o es por televisión abierta, pero si no tienes tampoco tele, si no tienes cable, entonces, qué es lo que puedes hacer? No estudiar. Entonces, ahí sí tenemos bueno, las autoridades tienen muchas lagunas pues por reparar, ¿no? Por cubrir en ese aspecto. Exactamente, esta pandemia los afectó sobre todo económicamente a los padres y todavía cargar con el peso de tener que comprar un nuevo dispositivo. Y bueno, sobre esto que mencionas de las clases por televisión, bueno, yo te puedo comentar que algunas pasan en televisión abierta, en otras en cable, por ejemplo, secundaria sí está pasando por cable. Primaria me parece que es la única que está pasando por televisión abierta
Y bueno, también te sugiero que te eches una nadadita viendo los programas, a ver si también nos podrías escribir un artículo sobre eso, o sea, la diferencia entre pues la percepción que se tiene de la educación en televisión y la educación en línea. Porque, mira, es más bien, a mí la de televisión me está pareciendo una educación a distancia que una educación en línea. Es totalmente diferente, o sea, como tú lo mencionas. Y bueno, dentro de esto, pues también la percepción que tienen los padres acerca de este nuevo proceso de enseñanza. Es decir, ellos estaban acostumbrados a que mandaban a sus hijos a clases presenciales y que ahí iban a aprender, pero ahora como que la carga se las dan a ellos o bien pues tienen que donar, ¿no? Sus propios dispositivos los papás para los niños, para que ellos estén haciendo sus trabajos, o los jóvenes en este caso para ti, pero pues ellos como que lo perciben de una manera distinta. Ellos perciben que los maestros no están haciendo su trabajo. Es decir, que pues nada más se van a sentar, le van a decir y que toda la carga va a ir o para el alumno o para el papá. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta concepción? ¿Es errónea? ¿Es cierta? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Ok, ok. Sí, mira, yo creo que no podemos generalizar el tipo de papás que hay, ¿ok? Pero sí podemos decir que un papá va a hacer todo lo posible para que su hijo estudie o para taparle lo que no hizo, como una función de tapadera. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Sí es cierto que muchos papás dejaron de percibir ingresos y tuvieron que hacer lo imposible para adquirir un celular o una tableta o una computadora. Y sí es cierto que muchos papás se quedan en casa a ayudar a sus hijos con sus tareas o con sus trabajos y después de eso, ¿sabes qué? Me pongo a hacer la comida, me pongo a hacer los quehaceres de la casa o me voy a trabajar. ¿Ok? Sí hay muchos papás así y hay que reconocer el esfuerzo también de esos papás, ¿no? Que a pesar de las adversidades, pues ni modo, tienen que estar al pie del cañón para sus hijos. Pero también hay otro tipo de papás. Eso es de admitirlo. Hay papás que, pues, que no le toman, ya sea pues, por cualquier situación, no le toman la adecuada eh, observancia o no le prestan la debida atención a sus hijos, ¿ok? No están tan al pendiente de ellos y puede ser por cualquier situación. Entonces, muchas veces estos papás son los que recaen en tratar de justificar las fallas o las faltas de sus hijos, ¿ok? A lo mejor un niño puede ser de aquellos que siempre cumple, que siempre hace sus tareas, que participa en clases, etcétera, 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 ¿no? Y a lo mejor, el papá o la mamá, pues, tiene que salir a trabajar y demás, no lo puede ver, ¿ok? Y a lo mejor ese papá es el que le ayuda a subir la tarea al hijo, o el que le presta el teléfono, y por X o Y no se lo prestó, o no pudieron subir la tarea ese día, ¿ok? Y hay otros casos en los cuales, pues, el niño, pues, no es muy cumplido con las tareas, cuando estábamos en la normalidad, pues, no iba tanto a clases, ¿ok? Y entonces, muchas veces el papá, no sé, tiene que cubrir o tiene que tapar lo que diga el niño, ¿no? Es que a lo mejor se me fue el internet y el papá o la mamá, sí, sí, es que a nosotros se nos fue el internet, ¿no? O a lo mejor, es que tuve que salir, sí, maestro, maestra, es que tuvimos que salir, ¿no? O sea, como que te das cuenta de verdad quiénes son los papás y los alumnos que tienen esta como relación, pero relación de de tapar los actos que a fin de cuentas no les van a beneficiar a los alumnos, ¿no? Este, yo creo que los papás sí, sí, la verdad es que es de admirarse y de enorgullecerse por muchos papás, porque están dando su mejor y su mayor esfuerzo en esta situación, pero también hay papás que necesitan que se les jale de las orejas como antes, este, y que también entiendan que sus hijos necesitan atención y que si no es el papá, ¿quién le va a prestar esa debida atención para que realice las cosas? Porque es muy fácil decir, sí, no lo hice, pero ajá, no lo hiciste. ¿Y después qué sigue? ¿No? Como que los papás son a veces
una faceta y a veces son otra. Te hablo desde la perspectiva del docente, obviamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como siempre, hasta en las clases presenciales, es el compromiso entre el docente, el alumno y, por supuesto, el padre de familia, ¿no? Pero, ¿sabes? Pienso que también juega mucho en esto de que a veces los padres no les presten tanta atención. Muchos no tienen el nivel educativo necesario, ¿no? O no han interactuado. En el caso de los que no tienen computadora, que no saben utilizarla. Se la compraron a su hijo y se la entregaron a su hijo pensando que él iba a hacer su tarea, que iba a empezar a estudiar y que iba a tomar sus clases, ¿no? Pero si el alumno no tiene una actitud responsable, pues no va a pasar esto, ¿no? Me pasaba a mí alguna vez que llegaba una mamá y te preguntaba por qué reprobaron a su hijo si su hijo hacía tareas, ¿no? Entonces decías, no, pues a mí no me ha entregado nada. Y ella te dice, pero ¿cómo? Si se pasa toda la tarde en la computadora. Pues a ver qué hace el niño en la computadora, ¿no? También juega mucho que bueno, a nosotros, por ejemplo, sí nos dieron clases en dado momento de computación o informática, ¿no? Y a nosotros nos enseñaron a usar ciertos programas porque lo requeríamos. También era como un inicio en la educación para tratar de entrar en este nuevo mundo de computadoras, de nuevos dispositivos. Y ahora a los alumnos se los cambian, ¿no? De repente ya no es informática y ya no es los programas que tú viste, sino que son manejo de redes sociales, edición de videos, cosa que tú no veías. Entonces, no sé si les haya afectado este cambio tan drástico entre que no terminaron bien, no concluyó la educación, una parte que era la informática y programas que a veces necesitas en tu trabajo, y lo pasó a las redes por la necesidad de los jóvenes que estaban entrando a estas nuevas plataformas. Entonces, al hacerlo, como que los jóvenes no percibieron bien cómo tenían que manejar pues algo que estaba dirigido o que se puede utilizar a la educación, pues ellos se distraen en otras cosas. O sea, al aprenderlo, como que ellos pueden hacer múltiples tareas a la misma hora que está viendo un video y la verdad es que no le va a prestar atención al maestro, sino que se va Claro. a poner en otras cosas. Y aparte, no solo es digital, o sea, tú nos mencionas en tu texto distintos distractores. ¿Qué nos puedes decir de estos distractores en la educación en línea? Ok, sí, sí, sí. Pero antes de que te comente lo de los distractores, recordé que un compañero, un colega que trabaja en otra institución, nos mencionaba que había un niño que sus papás no tenían como el manejo de las tecnologías o de la computadora. Entonces, él por su cuenta, pues intentó como sacar el trabajo a flote, ¿sale? Como que él por su cuenta dijo, no, pues yo tengo que hacerlo porque si no, ¿quién me va a ayudar? ¿Okay? También depende mucho de la disposición y de las ganas y de muchos factores que influyen en este chico para que él pueda realizar las tareas o los trabajos, ¿ok? Y sí, como dices, muchos papás pues tampoco tienen como estas habilidades de la tecnología. Si un alumno no las tiene, los papás que vivieron en otro tiempo sin tanta tecnología, pues no lo van a saber manejar, ¿verdad? Ok, y conforme a los distractores que tú mencionabas, sí, yo siento que hay varios distractores y, y, y algunos de ellos son más evidentes que otros. Por ejemplo, obviamente vivimos en una situación donde hay una enfermedad allá afuera, ¿no? Y muchas personas, pues desafortunadamente están teniendo algunos parientes enfermos, teniendo que ir al hospital, etcétera, ¿no? A revisión y demás. ¿Ok? Entonces esto también puede llegar a afectar a los alumnos, a los estudiantes. ¿Por qué? Pues queriendo o no, pues tienes que acompañar a la mamá o tienes que acompañar al papá. Y esto hace que te pierdas una clase. Y no solamente bueno, a lo mejor no una clase, a lo mejor te pierdes todo el día de clases, porque luego las citas en el médico pues son eternas, ¿no? De tiempo, ¿ok? Entonces, pues esas situaciones, pues no es algo que el alumno pueda controlar, ¿no? Otro de los factores que yo siento que tampoco es muy controlable, a menos de que lo veas desde como una mentira, pues es el asunto de las fallas del Internet, ¿no? Lo vivimos hace un rato, ¿no? Nos estaba fallando un poco el Internet, ¿ok? Y bueno, eso es un aspecto que pues no puedes, muchas veces no lo puedes reparar desde casa. Entonces tiene que venir el técnico y el técnico llega en 2 semanas. Pero también muchas veces es una justificación
por parte de los alumnos, que por qué no entregaste esto o por qué no te conectaste a la sesión planeada para hoy. No, pues es que me fallaba el internet. Y a final de cuentas, pues queda el beneficio de la duda, ¿no? No estamos negando, pero también depende mucho pues de los pensamientos o de las actitudes de dicho alumno. Y otra que tal vez sí se pueda manejar bien, y hasta se le podría dar un enfoque bueno, pues es el uso de las redes sociales. Porque desafortunadamente y afortunadamente las redes sociales nos vinieron a enseñar un mundo nuevo, entre comillas. Pero muchas veces este mundo nuevo se convierte en un distractor para todos, ¿ok? Y más para estos chicos, bueno, al menos en mi caso de secundaria y de bachillerato, que, no sé, si les quitas el teléfono, si les quitas el Facebook, si les quitas el Instagram, pues muchos de ellos, ¿no? Hacen un show, hacen un caos, porque les quitas el teléfono, porque les quitas las redes. Creo que están tan apegados a ellas que, que se pierden y que muchas veces los papás tampoco los pueden sacar de ahí, ¿no? Eh, Obviamente, estas redes también se pueden utilizar de manera correcta o benéfica para ellos mismos. A lo mejor subir alguna información de algún tema. No solamente, sí, no estoy negando que todos, porque todos vemos memes, porque todos ya vimos el video de quién sabe qué. No lo voy a negar porque todos lo hemos hecho. Pero también en algún momento podríamos subir cosas más, pues más educativas, a lo mejor alguna investigación de historia o a lo mejor algún video de biología, sale como este tipo de cosas que son a veces más educativas que el meme de quién sabe qué o que el TikTok de quién sabe qué, sale como que tiene su parte buena, pero creo que también está siendo muy característico en estos tiempos la parte del distractor. Claro, los videos anuncias de los maestros. Esperemos que no te pase. Y ahora, bueno, yo creo que todo se trata de adecuarse. Ciertamente la pandemia le llegó a México en un momento en que no estaba preparado para iniciar todo un programa en educación en línea, como que no le dio el tiempo suficiente para preparar las herramientas adecuadas para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje que fuera pues que facilitara más las cosas de lo que está haciendo ahora repentinamente tomar una clase en línea. Y bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo en pausa histórica. Esperamos tenerte nuevamente, Vicente, para un nuevo artículo. Esperamos que nos cooperes, que nos sigas hablando sobre la educación y sobre tus experiencias docentes. No sé si quieras añadir algo antes de cerrar. Pues nada más. Antes de despedirme, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que de algo haya servido. Y nada más que los docentes, si es que llegan a escucharme, que no pierdan el miedo y que se pongan a explorar las plataformas y los diferentes materiales que hay en la red. Yo les recomiendo mucho las tecnologías de Google. Bueno, las aplicaciones de Google son buenas. Y es cuestión de que muchas veces el docente le pierda el miedo a estas aplicaciones y a estas tecnologías. Nada más eso. Y muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Vicente. También en tu blog vi que nos recomendabas ahí unas plataformas para hacer exámenes y para que interactuaran en vivo contestando sus exámenes. Entonces, pues esperamos que pasen al blog Colectivo Pausa Histórica, WordPress, para leer tu artículo, que está buenísimo. Ahora, también les recordamos que pueden dar like a nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Los esperamos para una próxima emisión del podcast Pausa Histórica. Que tengan excelente día, tarde o noche.